Se hablaba y contestaba Pablo Iglesias en torno a esa acusación que hemos oído en más de una ocasión, la de ser fans seguidores acérrimos de Chávez y la de populistas. Les escuchamos. Pablo es populista. Quizá el error principal es simplificar los problemas. Maldad intrínseca del gran capital frente a la bondad natural de una serie de gentes a las que se magnifica sin apenas pedirle responsabilidades. Es un discurso que enlaza efectivamente en lo que son los populismos. Porque hay una diferencia muy importante entre conectar con la gente y decirle a la gente solo lo que quiere oír. Yo sí soy partidario de la libertad de expresión y de defender a los medios de comunicación libres. No como la estrella esta de Pablo Iglesias, que no lo quiere. Que están preocupadísimos y que les vamos a ganar. Pablo es Chávez. Porque Pablo Iglesias ha defendido al líder venezolano. Vamos a conversar con Pablo Iglesias. Buenos días, encantado, un placer. Y mucho. Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Chávez es ya Bolívar. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? La sospecha bolivariana se usa contra él. Bolivariano de un telepredicador. Le enseñamos más ejemplos. Una alternativa bolivariana. Sería una catástrofe sin paliativos. Podemos estar con el chavismo. Si el intento de que no ganemos las elecciones se va a fundamentar en intentar hablar de Venezuela, vamos a arrasar. ¿Va a hablar la casta de cómo está el trabajo en España o el desempleo? ¿Va a hablar? No, porque son terrenos en los que se encuentra muy incómoda. Así que ¿de qué quiere hablar? De cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia y que no tienen la menor relación con las condiciones de vida de los españoles. Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen: oye, me parece sensato algunas de las cosas y habría que mejorar el programa con algunas cosas. Sería absurdo tratar de imitar cosas que suceden en muchos lugares que tienen muchas virtudes, muchos fallos y que en todo caso no le corresponde a nuestro pueblo decidirlo. ¿Quién tiene necesidad de hablar de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Quien se siente enormemente incómodo hablando de lo que ocurre en casa. Adelante, Eduardo. El lenguaje hay que utilizarlo con cuidado porque tú dices que es acusarles, decir que les financiaba el régimen, la dictadura venezolana. Eso lo contó el diario El País, lo ha contado Periodista Digital, ahí está la documentación, y les han dado 3,7 millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es uno de los gérmenes de los antecedentes de Podemos. Por tanto, no es una acusación, es una descripción y es un hecho. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar el lenguaje. Pido permiso, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los bolivarianos? Tienes todo mi permiso, Eduardo. Adelante. Muchas gracias. ¿Le puedo incomodar al señor Rejón con una pregunta sobre los bolivarianos? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es Human Rights Watch? Sí, es una asociación de derechos humanos íntimamente vinculada a la política exterior norteamericana desde hace varias décadas. Es la más prestigiosa del mundo en defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Es más, está considerada... ¿Te inventas cosas? ¿Cómo que la más prestigiosa del mundo? ¿Qué indicador dice que es la más prestigiosa? ¿Me dejas? ¿Crees que todo vale? Es que estoy haciendo la pregunta yo. Y tú eres un tipo educado. Es la más prestigiosa del mundo en la defensa de los derechos humanos. Claro, de los derechos... Esto, a ver, claro, Sardá, sale en ayuda de Rejón. A ver, no, ¿puedo terminar? No, pero dices que es educado él, no como otros, ¿no? Debes querer decir, como Pablo. ¿Puedo terminar? Human Rights Watch, que es la organización de defensa de derechos humanos más prestigiosa del mundo, dice que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Es más, es una organización progresista, no es una organización que depende del gobierno americano ni sea de derechas, está considerada progresista a nivel mundial. Y esta organización dice que en Venezuela, en la dictadura venezolana, este año se ha encarcelado a 2.000 personas por manifestarse y expresarse contra el gobierno del señor Maduro,
que se ha asesinado en las calles de Venezuela a 60 personas que se manifestaban libremente. 12 de ellos policías. Bueno, ¿me dejas terminar? Que se han cerrado medios de comunicación, que hay torturas sistemáticas en las comisarías, que hay torturas sistemáticas en las cárceles. ¿Por qué os financiabais a través de esta gente de la dictadura venezolana, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué no condenáis la dictadura venezolana? Tienes ahora la ocasión para hacerlo. Te pido que lo hagas. Preguntas concretas, ¿eh? Vamos allá. Con respecto a lo primero, Podemos no tiene la menor vinculación, ni financiera ni política, con Venezuela. He dicho el Centro de Estudios Políticos y Sociales, no Podemos. Te lo he dicho, el antecedente, uno de los antecedentes de Podemos. No, es que ningún antecedente. Podemos se financia con el dinero que los ciudadanos creen necesario poner de su bolsillo, aportaciones cuya media es 19 euros, para poder hacer políticas sin depender de los bancos. Los mismos que luego le perdonan las deudas a los grandes partidos y consiguen que los partidos legislen para ellos. Podemos solo se financia con las aportaciones de los ciudadanos y no tiene vínculo con ningún gobierno de los extranjero. Antecedentes de Podemos, no Podemos. No me manipules, que he dicho lo que he dicho, no lo que quieres tú que haya dicho, no he dicho lo que he dicho. Tampoco es verdad que sea ningún antecedente de Podemos, tampoco es verdad. Bueno, ahí está Pablo Iglesias y otro de los miembros fundadores de Podemos. Y yo podría ser socio del Real Madrid y eso no le convertiría en un antecedente de Podemos. Y Monedero ha sido asesor de la dictadura venezolana, como tú bien sabes. Pero que es que eso, y yo he ido a congresos de ciencia política, que no convierte a los congresos de ciencia política española en antecedentes de Podemos. No te vayas por la rama. Así que, por lo primero, eso es una falsedad. No hay ninguna relación orgánica entre Podemos... Que no he dicho eso, Íñigo, contéstame de verdad. Tiene que poder responder. Porque pero que no se vaya a Úbeda, que se quede. Déjale responder. Cuando las cosas no son ciertas, hay que hilar las frases. Vamos con Íñigo, le escuchamos y luego tendrá réplica. Por lo que respecta a lo segundo, que creo que últimamente, Inda, estás ganando como en interés por la política, conforme se va descomponiendo la política española, a Eduardo Inda le interesa cada vez más la política venezolana. Tranquilo, no voy a entrar en política. Espera, déjale hablar. En un movimiento de péndulo curioso. Conforme peor le van las cosas a los españoles, a Eduardo Inda le va interesando cada vez más Venezuela. Yo no creo que Venezuela sea una dictadura. Y eso no significa que me parece que todo lo que esté sucediendo está bien. No creo que sea Venezuela una dictadura, por ejemplo, siguiendo las indicaciones del expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuya fundación audita las elecciones y dice: a mí no tiene por qué gustarme todo lo que se hace aquí, pero las elecciones son limpias, como prueba, por ejemplo... Hay otra gente que dice que no son limpias. No, un momento. La democracia no solo es un sistema de elección. Por supuesto. Es también un sistema de gestión. Claro. Por supuesto. Desde este punto de vista, las elecciones, los analistas observadores van a ver cómo se ponen los votos en las urnas. Lo que se hace en esa legislatura, eso ya no lo observan. O sea, por ejemplo, Venezuela, la pregunta es clara, ¿es una democracia de muy baja calidad? Sí. Según comparada con cuál. Yo creo que es una, yo creo que es una democracia que tiene di que es un paraíso y ya está. Es que no lo creo, Inda. Eso sería lo que a ti te gustaría que dijera. No, yo no lo lo que creo. piensas. Es que comparada con Arabia Saudita, por ejemplo. Comparada con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que meten cartes en el mundo, pues yo creo que es más democrática. Es un lugar en el que mucha gente ha salido de la pobreza, mucha gente ha salido del analfabetismo y se han hecho ciudadanos. Ahora, ¿eso significa que esté todo bien? No. Y mucho más importante que eso. ¿Venezuela es en modo alguno algún tipo de hoja de ruta para Podemos para pensar lo que tendría que suceder en España? No. Una vez que uno dice eso, parecería que todo está claro. Pero, insisto, la dificultad extrema para discutir sobre política española hace a algunos tener mucha querencia de repente por hablar de países que están pero muy en Venezuela lejanos. han tenido la mala pata de que es un régimen autoritario. Yo quiero salir de Venezuela. Y en los regímenes autoritarios dicen que tienen una ventaja, que es el orden público, que es el control del delito. Es que Venezuela tiene la mala pata de un régimen semicastrista y, en cambio, una inseguridad ciudadana pasmosa. Pero no sé cómo decirte, no soy la persona adecuada a la que se lo tendrías que decir. Eso se lo tendrías que decir a los venezolanos para que voten de otra forma, si a ti te parece que eso es así. Dos preguntas breves, Eduardo, una y otra Native. Vamos primero con la de Eduardo para que acabe y luego que yo quiero salir de Venezuela, a ver si podemos. Decirte que el que la dictadura de Guinea Ecuatorial metiera publicidad en el mundo a mí me pareció asqueroso y repugnante. Me alegro. ¿Te queda claro? Yo soy mucho más claro que tú. Yo cuando algo es inmoral o antidemocrático, lo digo. Clarísimo, tú, mira. a ti te parece bien Venezuela, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que tenemos diferentes criterios, Inda, yo no te digo Sí, la pregunta, por favor, está esperando Native. Vosotros decíais en vuestro programa para las elecciones europeas que vais a dar una renta básica a todos los ciudadanos por el hecho de serlo. Aquí está el programa de
de Podemos para las europeas y no es algo que me esté inventando, ¿no? Lo mantenéis porque eso va a costar exactamente 300.000 millones de euros, es decir, 3 veces los presupuestos generales del Estado. Responde Rejón. Eso supondría también, déjame terminar, es que de verdad. Tenemos muy poco tiempo, ¿eh? Pero es y tiene que preguntar Natividad. Es que no se le puede preguntar pero con si eres el que me la ha Pero si me has preguntado si he matado a Manolete. Si me preguntas todo lo que quieres. Termino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. El presidente venezolano Hugo Chávez insultó a Aznar de forma intolerable. Creemos que el gobierno español debe protestar oficialmente. Aznar no es exactamente santo de nuestra devoción, pero es nuestro expresidente. Que a veces él se comporte como si hubiera olvidado las cosas, no las cambia. Lo de Chávez no se puede permitir. El por qué no te callas es un por qué no te callas como queriendo decir, ¿qué coño sacas en claro de este berenjenal que nos estás metiendo, gilipollas? Es decir, ¿a qué viene ahora hablar de Aznar? ¿A qué viene ahora que nos estés atentando contra la dignidad? Es que es para pegarles una... Es verdad. Y dices, ¿ahora a qué viene? ¿Qué estás haciendo el discurso para tu país? Y aquí te importa un puto bledo que hagamos algo de política social para los países latinoamericanos. Estás haciendo el discurso para tú. ¿Por qué no te callas, hombre? A ver si te enteras. Y de nuevo en directo, como siempre, los sábados para analizar esa emergencia de Podemos, esos datos del CIS. Contamos con José Cepeda, buenas noches. ¿Qué tal? Con Juan Carlos Monedero, que ya está con nosotros, buenas noches. Con Toni Cantó, buenas noches. Hola. También se van a enfrentar las preguntas Carlos Rojas, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Y Javier Gallego, sociólogo, buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, vamos contigo en ese informe que nos ha hecho Javier, que retomaba ese estudio de JP Morgan, que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, el efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó, lo tiramos frente a los comunistas. Y los comunistas nos decían que detrás del muro los pensionistas tenían dinero y los pisos no eran de los bancos sino del pueblo. Y daban soluciones simplonas a problemas complejos como los de Podemos. Y tuvimos que tirar el muro. Y cuando nos acercamos a ver qué había detrás del muro, vimos que había una pobreza absoluta. Los ríos contaminados, Chernobyl, y los niños ni siquiera sabían decir yo. Esa es la comedura de coco de los partidos populistas, comunistas como Podemos. Por eso no te extrañe que JP o quien sea, si España va a votar a Podemos, España sale de la Unión Europea. No hace falta que nos marchemos, nos echan. Juan Carlos. Chernobyl es del 86 y el muro cayó en el 89, así que sois malos hasta dando citas, hasta en eso sois malos. Perdona, Chernobyl es vuestro. Bueno, Chernobyl es vuestro. Digo, pero y la lluvia ácida es vuestra, pero ¿vale? que te aprendas las fechas, sobre todo para no hacer el Chernobyl es del 86, sí. Que te aprendas las fechas, ¿no? Como has dicho que Chernobyl después del muro de Berlín apareció eso, no. No. Pero bueno, da igual. Fuimos a ver qué había pasado y habíais tenido Chernobyl. Da igual. Y si quieres ahora miramos el muro en Venezuela da igual. y en Cuba. Da igual. Allí donde veis ponéis muros. Es lo que hacéis los comunistas, es lo que hacéis. Muy bien. Si hubieras hecho tus deberes al venir aquí, sabrías que mi tesis doctoral fue precisamente sobre el fracaso del socialismo en la República Democrática Alemana. Pues y si hubieras mirado un poquito mis publicaciones, verías que soy un crítico bastante duro de lo que significó aquel régimen. Pero da pues igual, no parece. Pero da igual, porque lo importante es que nos insultes y nos acuses de cualquier tipo de mal, aunque no tenga ningún tipo de fundamento. Pero seguid así, porque luego mis amigos me dicen, oye, ¿le habéis pagado a Miguel Ángel Rodríguez para que os haga la campaña? No, que sepa todo el mundo que lo hace porque es así. Segundo, JP Morgan, el año pasado, que yo no estoy diciendo 100.000 euros. Estoy criticando lo que vosotros decís. Lo que vosotros decís son soluciones simplonas para problemas complejos y la entrevista que acabas de hacer es para morirse de risa. Con todos los estudios tuyos de Alemania. Muy bien, Miguel Ángel. Que no sé qué has aprendido en Alemania. JP Morgan el año pasado multa por ser una empresa de esas que cometen constantemente fraudes. Por tanto, fíjate, esa empresa que amenace a los españoles de que una fuerza política que viene a limpiar el estercolero político de nuestro país va a generar problemas económicos, me recuerda mucho a cuando Lula
ganó las elecciones, porque también JP Morgan dijo exactamente lo mismo. Si Lula gana las elecciones, va a ser la catástrofe de... ¿Y sabes qué pasa? Que Lula, amigo nuestro, no tuyo, amigo nuestro, Lula, amigo nuestro, ha sacado a una cantidad casi 30 millones de personas, 30 millones de personas de la pobreza. Lula, sois Lula. ¿Proponéis para España lo que Lula para Brasil? Proponemos para España... ¿Sí o no? No es muy difícil la pregunta. Pero que tú no eres un policía para interrogarme, tranquilízate, que ya no estamos en el franquismo. Tranquilízate. ¿Y a mí qué me importa? Relájate. Si yo ni siquiera vivía. Es que siempre siempre preguntáis como si fuerais policías del franquismo. ¿Ah, sí? ¿Pero quieres decir esto? Y tú pero contestas como los bopos soviéticos. Bueno, a ver, bopos soviéticos. Descalificativos sí, no, bueno, pero hombre, Miguel Ángel. A ver, si me descalifican a mí... Ángel y Monedero. Bueno, entonces empecemos por Monedero, que es el primero que me veo franquista. Bien, a los dos, os pido a los dos, de verdad. Vale, tranquilízate tú. Bien, veo como la muy solución, nervioso. sí, la solución para España pasa por Lula. Lo que hizo Lula en Brasil. Fíjate, Lula hizo una serie de políticas, sobre todo de plantearle al sector financiero internacional la necesidad de... Que si sí o si no, perdóname, es que te enrollas de bueno, una manera nos estamos desviando. Tony Cantó, JP Morgan, el informe... que te veo nervioso, Por favor, vamos a tranquilizarnos. Te veo que no. Bien, Juan Carlos Monedero, adelante. Entonces, fíjate que cuando nació Podemos dijeron que era un partido con dos duros, luego dijeron que teníamos el 0,2%, ahora dicen que nos vamos a desinflar, que somos un soufflé. El Partido Socialista te aplaude, ¿no? Deseando, ¿no? Pensando con el deseo. Mira, hay una cosa de fondo que yo creo que es lo que tenemos que analizar, que creo que tú como sociólogo estarás de acuerdo conmigo. Hemos dicho siempre que los políticos se parecían a la ciudadanía y que los políticos españoles se parecían a la ciudadanía española. Creo que eso se ha roto. Creo que por un lado va una parte de los partidos, sobre todo el PSOE, el PP, Convergencia y Unión, que van por un lado y el resto de la ciudadanía ya ni les vota ni les quiere votar. Y por eso, fíjate, creo que figuras como el Senado, figuras como las diputaciones, cada vez están más lejos de la propia ciudadanía. Creo que cometéis un profundo error, que a nosotros nos viene muy bien, cuando seguís pensando que bastará un pequeño avance en la recuperación económica para que la gente olvide todo lo que habéis robado en el Partido Popular, para que la gente olvide que os habéis financiado vuestro partido con la red Gürtel, que la gente olvide si hay un pequeño amejoramiento de la economía, todas las mentiras que habéis tenido. ¿Y sabes qué es lo que no entendéis? Tú no tienes derecho a poner el ventilador no me interrumpas, y decirnos a todos eso. Que ya no te interrumpo. Porque sabes que no es así. Que ya no te interrumpo. Pero es que no tienes derecho a decir eso. Vamos a respetarnos. No me interrumpas. No tienes derecho a decir eso. Y quiero que lo retires. Decía antes de que quiero que lo retires. Decía antes de que me interrumpieras, como habéis hecho siempre, que estáis haciendo ahora con la democracia, que la estáis interrumpiendo. Tú estás insultando a la gente y eso no se puede hacer. Ni se puede generalizar, ni se puede crear una mancha sobre todo el mundo, porque eso es lo que le hace daño a este país. Tenemos que acabar con la corrupción. Y los corruptos tienen que dar con sus huesos en la cárcel. Pero que no me interrumpa gritando más, que me escuchen lo que estoy diciendo y yo de legalidad, ser juzgados y condenados. Pero tú no tienes derecho a lanzar una mancha sobre todo el mundo ni sobre el Partido Popular. Y yo no te lo puedo consentir. Hay miles de concejales en este país y quiero aclararlo. 3.600 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, otros tantos, muchos por el PSOE y por otras formaciones políticas, que cada día salen a la calle a dejarse la piel por sus ciudadanos, que yo conozco, yo he sido alcalde, yo lo he visto, y conozco a esa gente, gente honrada, y gente que está trabajando por su país, y construyendo a su país, y que no respira por la herida, como tú, Monedero, que no respira por la herida. Y eso es construir. Ha quedado claro, Monedero, y me tengo que ir a Javier. Lo que quiero plantear es que termine Monedero. Intentando insultarme a mí y al Partido Popular. ¿Has terminado? Digo que sois unos hipócritas. Y tú ahora mismo eres un hipócrita porque estás siempre sacando a los concejales que son muy decentes y que están avergonzados. A los concejales, a los parlamentarios y a todos los miembros del Partido Popular. Por favor, señor Rojas. No interrumpas. Que debieras tener un poquito de educación, un poquito. Pero es que tú me estás insultando permanentemente, si me interrumpes, Monedero. no hay diálogo. Y solamente hay un monólogo, que es lo que os pasa al Partido Popular. Que solamente tenéis un monólogo. Pero si puedes hablar con corrección, si no pasa nada. Entonces... Si se puede hablar sin insultar. Decía que el Partido Popular tiene que hacer un repaso de por qué tiene decenas y decenas de cargos públicos imputados por corrupción. Y por qué el 100% de los tesoreros de tu partido, el 100%, han sido imputados por corrupción. Y tenéis que dar cuenta de por qué vicepresidentes están imputados por corrupción y por qué Bárcenas está en la cárcel. Y tenéis que dar cuenta de por qué Acebes, y no le habéis pedido el carnet del partido, está imputado igualmente por utilizar dinero de la cuenta B para financiar a Jiménez Los Santos. Tenéis que dar cuenta de demasiadas cosas. ¿Y sabes qué no hacéis?
No lo hacéis, decís, va a mejorar la economía y vamos a solventar todo. Y lo que yo digo, y es mi conclusión, y lo que yo digo, y es mi conclusión, es que hay una España real que ya no tiene nada que ver ni con vosotros ni tampoco con el Partido Socialista. Y no lo veis. Mira, Monedero, yo respeto todo lo que tú me dices, incluso cuando me insulta, aunque tienes que comprender que cuando se insulta de esa manera uno salta, porque uno pues tiene sangre y lógicamente tiene que saltar como cualquier ciudadano. Porque yo antes que político soy ciudadano y eso quiero que lo sepa. Y todos los del Partido Popular también. Y desde luego habrá algunos que se han aprovechado y contra eso vamos a ir con todas las consecuencias. ¿Por qué no echáis a Cebes? Déjame. Y va a haber una regeneración política. Y sin duda la vamos a poner en marcha, como se ha puesto en marcha en 2011 con la Ley de Transparencia, con otras medidas, y hoy ha salido el presidente del Gobierno diciendo que comparece el día 27 en el Congreso y que va a tener medidas, y una de ellas, ¿sabes cuál va a ser, Monedero? Que cuando entre un cargo público en la política a una persona, cuando entre en la política a una persona, se le va a mirar con lupa siempre, porque eso tiene que ser así. Cuando siga en la política, déjeme terminar, por favor, cuando siga en la política también, y después de la política, cuando termina, también va a tener que dar cuentas con su patrimonio. El patrimonio del político va a estar examinado al 100%. Y vamos a entrar en nuevas consecuencias y vamos a entrar también en nuevas leyes. Tony Santo pedía la palabra. ¿Sabes lo que tú representas? ¿Sabes lo que tú eres? Lo que tú representas para mí, un político de laboratorio. Un político que desde arriba quiere controlar todo. Nada de la realidad, y ese es tu gran defecto, que tu realidad es Venezuela, es el chavismo, es la República Bolivariana y son los hospitales cerrados y son las escuelas sin pupitre. Ese es tu pasado, esa es tu realidad y esa es tu losa, querido amigo. Yo podría enternecer. Todo mi permiso, Eduardo. Adelante. Muchas gracias. ¿Le puedo incomodar al señor Rejón con una pregunta sobre los bolivarianos? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es Human Rights Watch? Sí, es una asociación de derechos humanos íntimamente vinculada a la política exterior norteamericana desde hace varias décadas. Es la más prestigiosa del mundo en defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Es más, está considerada... Te inventas cosas. ¿Cómo que la más prestigiosa del mundo? ¿Qué indicador dice que es la más prestigiosa? ¿Me dejas? ¿Crees que todo vale? Es que estoy haciendo la pregunta yo. Y tú eres un tipo educado. Es la más prestigiosa del mundo en la defensa de los derechos humanos. A ver, Sardá, sale en ayuda de Rejón. A ver, ¿puedo terminar? No, pero dices que es educado él, no como otros, ¿no? Debes querer decir, como Pablo. ¿Puedo terminar? Human Rights Watch, que es la organización de defensa de derechos humanos más prestigiosa del mundo, dice que en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Es más, es una organización progresista, no es una organización que depende del gobierno americano ni sea de derechas, está considerada progresista a nivel mundial. Y esta organización dice que en Venezuela, en la dictadura venezolana, este año se ha encarcelado a 2.000 personas por manifestarse y expresarse contra el gobierno del señor Maduro, que se ha asesinado en las calles de Venezuela a 60 personas que se manifestaban libremente. 12 de ellos policías. Bueno, ¿me dejas terminar? Que se han cerrado medios de comunicación, que hay torturas sistemáticas en las comisarías, que hay torturas sistemáticas en las cárceles. ¿Por qué os financiabais a través de esta gente de la dictadura venezolana, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿por qué no condenáis la dictadura venezolana? Tienes ahora la ocasión para hacerlo, te pido que lo hagas. Preguntas concretas, ¿eh? Vamos allá. Con respecto a lo primero, Podemos no tiene la menor vinculación, ni financiera ni política, con Venezuela. He dicho el Centro de Estudios Políticos y Sociales, no Podemos. Te lo he dicho, el antecedente, uno de los antecedentes de Podemos. No, es que ningún antecedente. Podemos se financia con el dinero que los ciudadanos creen necesario entregar, poner de su bolsillo, aportaciones cuya media es 19 euros, para poder hacer políticas sin depender de los bancos. Los mismos que luego le perdonan las deudas a los grandes partidos y consiguen que los partidos legislen para ellos. Podemos solo se financia con las aportaciones de los ciudadanos y no tiene vínculo con ningún gobierno de los extranjero. Antecedentes de Podemos, no Podemos. Es que no es ningún me antecedente manipules, de Podemos. que he dicho lo que he dicho, no lo que quieres tú que haya dicho, no, he dicho lo que he dicho. Tampoco es verdad que sea ningún antecedente de Podemos, tampoco es verdad. Bueno, ahí está Pablo Iglesias y otro de los miembros fundadores de Podemos. Y yo podría ser socio del Real Madrid y eso no lo convertiría en un antecedente de Podemos. Y Monedero ha sido asesor de la dictadura venezolana, como tú bien sabes.
Pero que es que eso, y yo he ido a congresos de ciencia política, que no convierte a los congresos de ciencia política española en antecedentes de Podemos. No te vayas por la rama. Así que, por lo primero, eso es una falsedad. No hay ninguna relación orgánica entre Podemos... Que no he dicho eso, Íñigo, contéstame de verdad. Tiene que poder responder, porque pero que no se vaya a Úbeda, que se quede, déjale responder. Cuando las cosas no son ciertas, hay que hilar las frases. Vamos con Íñigo, le escuchamos y luego tendrá réplica. Por lo que respecta a lo segundo, que creo que últimamente India estás ganando como en interés por la política, conforme se va descomponiendo la política española, a Eduardo Inda le interesa cada vez más la política venezolana. Tranquilo, no voy a entrar en política. Espera, déjale hablar. En un movimiento de péndulo curioso. Conforme peor le van las cosas a los españoles, a Eduardo Inda le va interesando cada vez más Venezuela. Yo no creo que Venezuela sea una dictadura. Y eso no significa que me parece que todo lo que esté sucediendo está bien. No creo que sea Venezuela una dictadura, por ejemplo, siguiendo las indicaciones del expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuya fundación audita las elecciones y dice: a mí no tiene por qué gustarme todo lo que se hace aquí, pero las elecciones son limpias, como prueba, por ejemplo... Hay otra gente que dice que no son limpias. No, un momento. La democracia no solo es un sistema de elección. Por supuesto. Es también un sistema de gestión. Claro. Por supuesto. Desde este punto de vista, las elecciones, los analistas observadores van a ver cómo se ponen los votos en las urnas. Lo que se hace en esa legislatura, eso ya no lo observan. O sea, por ejemplo, Venezuela, la pregunta es clara, ¿es una democracia de muy baja calidad? Sí. Según comparada con cuál. Yo creo que es una, claro, yo creo que es una democracia que tiene di que es un paraíso y ya está. Es que no lo creo, Inda. Eso sería lo que a ti te gustaría que dijera. No, yo no lo lo creo. Piensas. Es que comparada con Arabia Saudita, por ejemplo. O comparada con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que meten cartes en el mundo, pues yo creo que es más democrática. Es un lugar en el que mucha gente ha salido de la pobreza, mucha gente ha salido del analfabetismo y se han hecho ciudadanos. Ahora, ¿eso significa que esté todo bien? No. Y mucho más importante que eso, ¿Venezuela es en modo alguno algún tipo de hoja de ruta para Podemos para pensar lo que tendría que suceder en España? No. Una vez que uno dice eso, parecería que todo está claro. Pero, insisto, la dificultad extrema para discutir sobre política española hace a algunos tener mucha querencia de repente por hablar de países que están pero muy en Venezuela lejanos. han tenido la mala pata de que es un régimen autoritario. Yo quiero salir de Venezuela. Y en los regímenes autoritarios dicen que tienen una ventaja, que es el orden público, que es el control del delito. Es que Venezuela tiene la mala pata de un régimen semicastrista y, en cambio, una inseguridad ciudadana pasmosa. Pero no sé cómo decirte, no soy la persona adecuada a la que se lo tendrías que decir. Eso se lo tendrías que decir a los venezolanos para que voten de otra forma, si a ti te parece que eso es así. Dos preguntas breves, Eduardo, una y otra Natives. Vamos primero con la de Eduardo para que acabe y luego que yo quiero salir de Venezuela, a ver si podemos. Decirte que el que la dictadura de Guinea Ecuatorial metiera publicidad en el mundo a mí me pareció asqueroso y repugnante. Me alegro. ¿Te queda claro? Yo soy mucho más claro que tú. Yo cuando algo es inmoral o antidemocrático, lo digo. Clarísimo, Tú, mira. a ti te parece bien Venezuela, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es que tenemos diferentes criterios. ¿puedo Inda, terminar? yo no te he dicho Sí, nada. la pregunta, por favor, está esperando Vamos a ver, Natives. vosotros decíais en vuestro programa para las elecciones europeas que vais a dar una renta básica a todos los ciudadanos por el hecho de serlo. Aquí está el programa de Podemos para las europeas y no es algo que me esté inventando, ¿no? Lo mantenéis porque eso va a costar exactamente 300.000 millones de euros, es decir, 3 veces los presupuestos generales del Estado. Responde Rejón. Eso supondría también, déjame terminar, Es de que verdad tenemos muy poco tiempo, ¿eh? pero es y que, tiene que preguntar Natives. es que no se le puede preguntar Pero con si eres el que me comodidad. la ha preguntado. Pero si me has preguntado si he matado a Manolete. Si me preguntas todo lo que quieres. Termino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Chávez anuncia una guerra en Sudamérica. El presidente venezolano Hugo Chávez insultó a Aznar de forma intolerable. Creemos que el gobierno español debe protestar oficialmente. Aznar no es exactamente santo de nuestra devoción, pero es nuestro expresidente. Que a veces él se comporte como si hubiera olvidado las cosas, no las cambia. Lo de Chávez no se puede permitir. El por qué no te callas es un por qué no te callas como queriendo decir, ¿qué coño sacas en claro de este berenjenal que nos estás metiendo, gilipollas? Es decir, ¿a qué viene ahora hablar de Aznar? ¿A qué viene ahora que nos estés atentando contra la dignidad? Es que es para pegarles una... Es verdad. Dices, ¿ahora a qué viene? ¿Qué estás haciendo el discurso para tu país? Y aquí te importa un puto bledo que hagamos algo de política social para los países latinoamericanos. Estás haciendo el discurso para tú. ¿Por qué no te callas, hombre? A ver si te enteras. Y de nuevo en directo, como siempre, los sábados para analizar esa emergencia de Podemos, esos datos del CIS. Contamos con José Cepeda. Buenas noches. ¿Qué tal con Juan Carlos Monedero?
Se hablaba y contestaba Pablo Iglesias en torno a esa acusación que hemos oído en más de una ocasión, la de ser fans seguidores acérrimos de Chávez y la de populistas. Les escuchamos. Pablo es populista. Quizá el error principal es simplificar los problemas. Maldad intrínseca del gran capital frente a la bondad natural de una serie de gentes a las que se magnifica sin apenas pedirle responsabilidades. Es un discurso que enlaza efectivamente en lo que son los populismos. Porque hay una diferencia muy importante entre conectar con la gente y decirle a la gente solo lo que quiere oír. Yo sí soy partidario de la libertad de expresión y de defender a los medios de comunicación libres. No como la estrella esta de Pablo Iglesias, que no lo quiere. Que están preocupadísimos y que les vamos a ganar. Pablo es Chávez. Porque Pablo Iglesias ha defendido al líder venezolano. Vamos a conversar con Pablo Iglesias. Buenos días, encantado, un placer. Y mucho. Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Chávez es ya Bolívar. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? La sospecha bolivariana se usa contra él. Bolivariano de un telepredicador. Le enseñamos más ejemplos. Una alternativa bolivariana. Sería una catástrofe sin paliativos. Podemos estar con el chavismo. Si el intento de que no ganemos las elecciones se va a fundamentar en intentar hablar de Venezuela, vamos a arrasar. ¿Va a hablar la casta de cómo está el trabajo en España o el desempleo? ¿Va a hablar? No, porque son terrenos en los que se encuentra muy incómoda. Así que ¿de qué quiere hablar? De cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia y que no tienen la menor relación con las condiciones de vida de los españoles. Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen: oye, me parece sensato algunas de las cosas y habría que mejorar el programa con algunas cosas. Sería absurdo tratar de imitar cosas que suceden en muchos lugares que tienen muchas virtudes, muchos fallos y que en todo caso no le corresponde a nuestro pueblo decidirlo. ¿Quién tiene necesidad de hablar de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Quien se siente enormemente incómodo hablando de lo que ocurre en casa. Adelante, Eduardo. El lenguaje hay que utilizarlo con cuidado porque tú dices que es acusarles, decir que les financiaba el régimen, la dictadura venezolana. Eso lo contó el diario El País, lo ha contado Periodista Digital, ahí está la documentación. Y les han dado 3,7 millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es uno de los gérmenes, de los antecedentes de Podemos. Por tanto, no es una acusación, es una descripción y es un hecho. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar el lenguaje. Pido permiso, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los bolivarianos? Está con nosotros, buenas noches, con Tony Cantó, buenas noches. Hola. También se van a enfrentar las preguntas Carlos Rojas, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Y Javier Gallego, sociólogo, buenas noches. Miguel Ángel, vamos contigo en ese informe que nos ha hecho Javier, que retomaba ese estudio de JP Morgan, que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, el efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó, lo tiramos frente a los comunistas. Y los comunistas nos decían que detrás del muro los pensionistas tenían dinero y los pisos no eran de los bancos sino del pueblo. Y daban soluciones simplonas a problemas complejos como los de Podemos. Y tuvimos que tirar el muro. Y cuando nos acercamos a ver qué había detrás del muro, vimos que había una pobreza absoluta. Los ríos contaminados, Chernobyl.
y los niños ni siquiera sabían decir yo. Esa es la comedura de coco de los partidos populistas, comunistas como Podemos. Por eso no te extrañe que JP o quien sea, si España va a votar a Podemos, España sale de la Unión Europea. No hace falta que nos marchemos, nos echan. Juan Carlos. Chernobyl es del 86 y el muro cayó en el 89, así que sois malos hasta dando citas, hasta en eso sois malos. Perdona, Chernobyl, Chernobyl es vuestro. Bueno, Chernobyl es vuestro. Digo, pero que y la lluvia ácida es vuestra, pero ¿vale? que te aprendas las fechas, sobre todo para no hacer el Chernobyl es del 86, sí. Que te aprendas las fechas, no como has dicho que Chernobyl es después vuestro. del muro de Berlín apareció eso, no. No. Pero bueno, da Fuimos igual. a ver qué había pasado Da igual. y habíais tenido Chernobyl. Da igual. Y si quieres ahora miramos el muro en Venezuela Da igual. y en Cuba. Da igual. Allí donde Mira. vais ponéis muros. Es lo que hacéis los comunistas, es lo que hacéis. Muy bien. Siga. Si hubieras hecho tus deberes al venir aquí, sabrías que mi tesis doctoral fue precisamente sobre el fracaso del socialismo en la República Democrática Alemana. Pues has y si aprendido hubieras poco. mirado un poquito mis publicaciones, verías que soy un crítico bastante duro de lo que significó aquel régimen. Pero da Pues no igual, parece. pero da igual, porque lo importante es que nos insultes y nos No, yo no acuses estoy de insultando. cualquier tipo de mal, aunque no tenga ningún tipo de fundamento. Pero seguid no. así, no. porque luego mis amigos me dicen, oye, ¿le habéis pagado a Miguel Ángel Rodríguez para que os haga la campaña? No, que sepa todo el mundo que lo hace porque es así. Segundo, JP Morgan. JP Morgan, el año pasado, Que yo no estoy diciendo 100.000 euros. Estoy 100.000 criticando lo que vosotros decís. Lo que vosotros decís son soluciones simples Ángel. para problemas complejos Miguel y Ángel. la entrevista que acabas de hacer es para morirse de risa. Miguel Ángel. Con todos los estudios tuyos de Alemania. Muy bien, Miguel Ángel. Que no sé qué has aprendido en Alemania. JP Morgan, el año pasado multa por ser una empresa de esas que cometen constantemente fraudes. Por tanto, fíjate, esa empresa que amenace a los españoles de que una fuerza política que viene a limpiar el estercolero político de nuestro país va a generar problemas económicos, me recuerda mucho a cuando Lula ganó las elecciones, porque también JP Morgan dijo exactamente lo mismo. Si Lula gana las elecciones, va a ser la catástrofe de... ¿Y sabes qué pasa? Que Lula, amigo nuestro, no tuyo, amigo nuestro, Lula, amigo nuestro, ha sacado a Pero sois una Lula. cantidad casi Sois Lula. 30 Es que así millones vamos de sabiendo personas, de qué 30 millones de personas de la te vais. pobreza. Lula, sois Lula. ¿Proponéis para España lo que Lula para Brasil? Proponemos para España... ¿Sí o no? No es muy difícil la pregunta. Pero que tú no eres un policía para interrogarme, tranquilízate, que ya no estamos en el franquismo. Tranquilízate. ¿Y a mí qué me importa? Relájate. Si yo ni siquiera vivía. Es que siempre Yo ni siquiera vivía. siempre preguntáis como si fuerais policías del franquismo. ¿Ah, sí? Pero quieres decir y esto, tú pero contestas como los bopos soviéticos. Bueno, a ver, por favor. bopos soviéticos. Descalificativos Sí, no, bueno, por favor. pero hombre, Miguel Ángel. a ver, Sí, si no, me descalifican Miguel a mí... Ángel y Monedero. Bueno, entonces empecemos por Descalificativos Monedero, no. que es el primero que me dio franquista. Bien, a los dos, os pido a los dos, de verdad. Vale, tranquilízate tú. Bien. Veo como La muy solución... nervioso. Sí, la solución para España pasa por Lula. Lo que hizo Lula en Brasil. Fíjate, Lula hizo una serie de políticas, sobre todo de plantearle al sector financiero internacional la necesidad de... Que si sí o si no, perdóname, es que te enrollas de vamos, una vamos manera a- imposible. nos estamos desviando. Tony Cantó, JP Morgan, el informe, que te veo entre otras nervioso, cosas, te veo por nervioso, favor, te veo... por favor, vamos a te veo tranquilizarnos te veo que no, todos. te veo que Bien. no. No tuviste la palabra. Juan Carlos Monedero, adelante. Entonces, fíjate que cuando nació Podemos dijeron que era un partido con dos duros, luego dijeron que teníamos el 0,2%, ahora dicen que bueno, que nos vamos a desinflar, que somos un soufflé, el Partido Socialista te aplaude, ¿no? Deseando, ¿no? Pensando con el deseo. Mira, hay una cosa de fondo que yo creo que es lo que tenemos que analizar, que creo que tú como sociólogo estarás de acuerdo conmigo. Hemos dicho siempre que los políticos se parecían a la ciudadanía y que los políticos españoles se parecían a la ciudadanía española. Creo que eso se ha roto. Creo que por un lado va una parte de los partidos, sobre todo el PSOE, el PP, Convergencia y Unión, que van por un lado y el resto de la ciudadanía ya ni les vota ni les quiere votar. Y por eso, fíjate, creo que figuras como el Senado, figuras como las diputaciones, cada vez están más lejos de la propia ciudadanía. Creo que cometéis un profundo error, que a nosotros nos viene muy bien, cuando seguís pensando que bastará un pequeño avance en la recuperación económica para que la gente olvide todo lo que habéis robado en el Partido Popular, para que la gente olvide que os habéis financiado vuestro partido con la red Gürtel, que la gente olvide si hay un pequeño mejoramiento de la economía
todas las mentiras que habéis tenido. ¿Y sabes qué es lo Tú que no no tienes entendéis? derecho a poner el ventilador no me interrumpas, y por favor. decirnos Que ya a ti no te todos interrumpo, eso. que ya a ti no te interrumpo. Porque sabes que no es así. Que ya a ti no te No, interrumpo. pero es que no tienes derecho a decir eso. Vamos a estás respetarnos. insultando. No me interrumpas. No, no tienes derecho a decir decía antes eso. de que me Y quiero que lo interrumpieras. retires. Decía antes de que Quiero que lo retires. Decía antes de que me interrumpieras, como habéis hecho siempre, No. que estáis haciendo ahora con la democracia, que la estáis interrumpiendo. Es que tú estás insultando a la gente y eso no se puede hacer. Ni se puede generalizar, ni se puede crear una mancha sobre todo el mundo, porque eso es lo que le hace daño a este país. Tenemos que acabar con la corrupción. Y los corruptos tienen que dar con sus huesos en la cárcel. Pero que no me y interrumpa tienen gritando más, que me escuchen con el lo que estoy principio diciendo y yo de luego lo legalidad, escucho. ser juzgados y condenados. Pero tú no tienes derecho a lanzar una mancha sobre todo el mundo ni sobre el Partido Popular. Y yo no te lo puedo consentir. Hay miles de concejales en este país y quiero aclararlo. 3.600 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, otros tantos, muchos por el PSOE y por otras formaciones políticas, que cada día salen a la calle a dejarse la piel por sus ciudadanos, que yo conozco. Yo he sido alcalde, yo lo he visto. Y conozco a esa gente, gente honrada y gente que está trabajando por su país y construyendo a su país y que no respira por la herida como tú, Monedero, que no respira por la herida. Y eso es construir. Ha quedado este claro, país. Monedero, y me tengo que ir a Javier Ruiz. Y no lo que tú estás que termine haciendo, Monedero. intentando insultarme a mí y al Partido ¿Has Popular. terminado? Digo que sois unos hipócritas. Y tú ahora mismo eres un hipócrita porque estás siempre sacando a los concejales que son muy decentes y que están avergonzados. a los concejales, a los parlamentarios y a todos los miembros del Partido Popular. Por favor, señor Rojas. No interrumpas. Que debieras tener un poquito de educación, un poquito. Pero es que tú ¿De me acuerdo? estás Entonces, si me insultando interrumpes, permanentemente, Monedero. Monedero. No hay diálogo. Y solamente Y consiguen que los partidos legislen para ellos. Podemos solo se financia con las aportaciones de los ciudadanos y no tiene vínculo con ningún gobierno uno de los extranjero. antecedentes de Podemos, no Podemos. Es que no es ningún me antecedente de manipules, Podemos. que he dicho lo que he dicho, no Bueno, lo que quieres tú tampoco es que verdad- haya dicho, no, he dicho lo que he dicho. Tampoco es verdad que sea ningún antecedente de Podemos. Tampoco es verdad. Bueno, ahí estaba Pablo Iglesias y otro de los miembros fundadores de Podemos. Y yo podría ser socio del Real Madrid y eso no le convertiría en un Y antecedente de Monedero ha Podemos. sido asesor de la dictadura venezolana, como tú bien sabes. Pero que es que eso, y yo he ido a congresos de ciencia política, que no convierte a los congresos de ciencia política Bueno, pero española contéstame, en antecedentes de pero Podemos. contéstame, no te vayas Bueno, por la rama. así que por lo primero, eso es una falsedad. No hay ninguna Que yo relación no he dicho orgánica eso. entre Podemos. Que no he dicho eso, Íñigo, contéstame de Ni verdad. ese antecedente. Tiene que poder responder. Porque Pero que no se vaya segundos, Úbeda, un momento, por que favor, se quede, déjale que se quede. responder. Cuando las cosas no Está son ciertas, hay costando que hilar las decirlo. frases. Vamos con Íñigo, le escuchamos y luego tendrá réplica. Por lo que respecta a lo segundo, que creo que últimamente India está ganando como en interés por la política, conforme se va descomponiendo la política española, a Eduardo Inda le interesa cada vez más la política venezolana. Tranquilo, no voy a entrar en política. Espera, déjale hablar. En un movimiento de péndulo curioso. Conforme peor le van las cosas a los españoles, a Eduardo Inda le va interesando cada vez más Venezuela. Yo no creo que Venezuela sea una dictadura. Y eso no significa que me parece que todo lo que esté sucediendo está bien. No creo que sea Venezuela una dictadura, por ejemplo, siguiendo las indicaciones del expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuya fundación audita las elecciones y dice: a mí no tiene por qué gustarme todo lo que se hace aquí, pero las elecciones son limpias, como prueba, por ejemplo... Hay otra gente que dice que no son limpias. No, un momento. La democracia no solo es un sistema de elección. Por supuesto. Es también un sistema de gestión. Por supuesto. Desde este punto de vista, las elecciones, los analistas observadores van a ver cómo se ponen los votos en las urnas. Lo que se hace en esa legislatura, eso ya no lo observan. O sea, ya. por ejemplo, Venezuela, la pregunta es clara. ¿Es una democracia de muy baja calidad? Sí. Según comparada con cuál. Yo creo que es una, claro, yo creo que es una democracia que Rejón, tiene di que es un paraíso y ya está. Y es que no lo creo, Inda. Eso sería lo que a ti te gustaría que dijera. No, yo no lo ¿qué creo. piensas? Es que Comparada con Arabia Saudita, por ejemplo. comparada con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que meten cartes en el mundo, pues yo creo que es más democrática. Es un lugar en el que mucha gente ha salido de la pobreza, mucha gente ha salido del analfabetismo y se han hecho ciudadanos. Ahora, ¿eso significa que esté todo bien? No. Y mucho más importante que eso. ¿Venezuela es en modo alguno algún tipo de hoja de ruta para Podemos para pensar lo que tendría que suceder en España? No. Una vez que uno dice eso, parecería que todo está claro. Pero, insisto, la dificultad extrema para discutir sobre política española hace a algunos tener mucha querencia de repente por hablar de países que están pero muy en Venezuela lejanos. han tenido la mala pata de que es un régimen Yo quiero autoritario. salir de Venezuela. Y en los regímenes autoritarios dicen que tienen una ventaja, que es el orden público, que es el control. Fundamental. En intentar hablar de Venezuela, vamos a arrasar. ¿Va a hablar la casta de cómo está el trabajo en España o el desempleo? ¿Va a hablar? No, porque son terrenos en los que se encuentra muy incómoda. Así que ¿de qué quiere hablar? De cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia y que no tienen la menor relación con las condiciones de vida de los españoles.
Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen: oye, me parece sensato algunas de las cosas y habría que mejorar el programa con algunas cosas. Sería absurdo tratar de imitar cosas que suceden en muchos lugares que tienen muchas virtudes, muchos fallos y que en todo caso no le corresponde a nuestro pueblo decidirlo. ¿Quién tiene necesidad de hablar de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Quien se siente enormemente incómodo hablando de lo que ocurre en casa. Adelante, Eduardo. El lenguaje hay que utilizarlo con cuidado porque tú dices que es acusarles, decir que les financiaba el régimen, la dictadura venezolana. Eso lo contó el diario El País, lo ha contado Periodista Digital, ahí está la documentación, y les han dado 3,7 millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es uno de los gérmenes de los antecedentes de Podemos. Por tanto, no es una acusación, es una descripción y es un hecho. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar el lenguaje. Pido permiso, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los bolivarianos? Está con nosotros, buenas noches, con Toni Cantó, buenas noches. Hola. También se van a enfrentar las preguntas Carlos Rojas, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Y Javier Gallego, sociólogo, buenas noches. Miguel Ángel, vamos contigo en ese informe que nos ha hecho Javier, que retomaba ese estudio de JP Morgan, que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, el efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó. La menor relación con las condiciones de vida de los españoles. Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen: oye, me parece sensato algunas de las cosas y habría que mejorar el programa con algunas cosas. Sería absurdo tratar de imitar cosas que suceden en muchos lugares que tienen muchas virtudes, muchos fallos y que en todo caso no le corresponde a nuestro pueblo decidirlo. ¿Quién tiene necesidad de hablar de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Quien se siente enormemente incómodo hablando de lo que ocurre en casa. Adelante, Eduardo. El lenguaje hay que utilizarlo con cuidado porque tú dices que es acusarles, decir que les financiaba el régimen, la dictadura venezolana. Eso lo contó el diario El País, lo ha contado Periodista Digital, ahí está la documentación, y les han dado 3,7 millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es uno de los gérmenes de los antecedentes de Podemos. Por tanto, no es una acusación, es una descripción y es un hecho. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar el lenguaje. Pido permiso, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los bolivarianos? Está con nosotros, buenas noches, con Toni Cantó, buenas noches. Hola. También se van a enfrentar las preguntas Carlos Rojas, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Y Javier Gallego, sociólogo, buenas noches. Miguel Ángel, vamos contigo en ese informe que nos ha hecho Javier,
que retomaba ese estudio de JP Morgan que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, el efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó, lo tiramos frente a los comunistas. Y los comunistas nos decían que detrás del muro los pensionistas tenían dinero y los pisos no eran de los bancos sino del pueblo. Y daban... Los ciudadanos creen necesario poner de su bolsillo aportaciones cuya media es 19 euros para poder hacer políticas sin depender de los bancos. Los mismos que luego le perdonan las deudas a los grandes partidos y consiguen que los partidos legislen para ellos. Podemos solo se financia con las aportaciones de los ciudadanos y no tiene vínculo con ningún gobierno de los extranjero. Antecedentes de Podemos, no Podemos. Es que no es ningún me antecedente manipules, de Podemos. que he dicho lo que he dicho, no lo que quieres tú que haya dicho, no, he dicho lo que he dicho. Tampoco es verdad que sea ningún antecedente de Podemos, tampoco es verdad. Bueno, ahí está Pablo Iglesias y otro de los miembros fundadores de Podemos. Y yo podría ser socio del Real Madrid y eso no lo convertiría en un antecedente de Podemos. Y Monedero ha sido asesor de la dictadura venezolana, como tú bien sabes. Pero que es que eso, y yo he ido a congresos de ciencia política, que no convierte a los congresos de ciencia política española en antecedentes de Podemos. No te vayas por la rama. Así que, por lo primero, eso es una falsedad. No hay ninguna relación orgánica entre Podemos... Que no he dicho eso, Íñigo, contéstame de verdad. Tiene que poder responder. Porque pero que no se vaya a Úbeda, que se quede. Déjale responder. Cuando las cosas no son ciertas, hay que hilar las frases. Vamos con Íñigo, le escuchamos y luego tendrá réplica. Por lo que respecta a lo segundo, que creo que últimamente India estás ganando como en interés por la política, conforme se va descomponiendo la política española, a Eduardo Inda le interesa cada vez más la política venezolana. Tranquilo, no voy a entrar en política. Espera, déjale hablar. En un movimiento de péndulo curioso. Conforme peor le van las cosas a los españoles, a Eduardo Inda le va interesando cada vez más Venezuela. Yo no creo que Venezuela sea una dictadura. Y eso no significa que me parece que todo lo que esté sucediendo está bien. No creo que sea Venezuela una dictadura, por ejemplo, siguiendo las indicaciones del expresidente norteamericano Jimmy Carter, cuya fundación audita las elecciones y dice: a mí no tiene por qué gustarme todo lo que se hace aquí, pero las elecciones son limpias, como prueba, por ejemplo... Hay otra gente que dice que no son limpias. No, un momento. La democracia no solo es un sistema de elección. Por supuesto. Es también un sistema de gestión. Por supuesto. Desde este punto de vista, las elecciones, los analistas observadores van a ver cómo se ponen los votos en las urnas. Lo que se hace en esa legislatura, eso ya no lo observan. O sea, por ejemplo, Venezuela, la pregunta es clara, ¿es una democracia de muy baja calidad? Sí. Según comparada con cuál. Yo creo que es una, yo creo que es una democracia que tiene di que es un paraíso y ya está. Es que no lo creo, Inda. Eso sería lo que a ti te gustaría que dijera. No, yo no lo lo creo. Piensas. Es que comparada con Arabia Saudita, por ejemplo. O comparada con Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que meten cartes en el mundo, pues yo creo que es más democrática. Es un lugar en el que mucha gente ha salido de la pobreza, mucha gente ha salido del analfabetismo y se han hecho ciudadanos. Ahora, ¿eso significa que esté todo bien? No. Y mucho más importante que eso. ¿Venezuela es en modo alguno algún tipo de hoja de ruta para Podemos para pensar lo que tendría que suceder en España? No. Una vez que uno dice eso, parecería que todo está claro. Pero, insisto, la dificultad extrema para discutir sobre política española hace a algunos tener mucha querencia de repente por hablar de países que están muy lejos. A los concejales, a los parlamentarios y a todos los miembros del Partido Popular. Por favor, señor Rojas. No interrumpas. Que debieras tener un poquito de educación, un poquito. Pero es que tú me estás insultando permanentemente, si interrumpes, Monedero. no hay diálogo y solamente hay un monólogo, que es lo que os pasa al Partido Popular, que solamente tenéis pero un monólogo. si puedes hablar entonces, con corrección, si no pasa nada. Entonces, si se puede hablar sin insultar. Decía que el Partido Popular tiene que hacer un repaso de por qué tiene decenas y decenas de cargos públicos imputados por corrupción. Y por qué el 100% de los tesoreros de tu partido, el 100%, han sido imputados por corrupción. Y tenéis que dar cuenta de por qué vicepresidentes están imputados por corrupción y por qué Bárcenas está en la cárcel. Y tenéis que dar cuenta de por qué Acebes, y no le habéis pedido el carnet del partido, está imputado igualmente por utilizar dinero de la cuenta B para financiar a Jiménez Los Santos. Tenéis que dar cuenta de demasiadas cosas. ¿Y sabes qué no hacéis? No lo hacéis, decís, va a mejorar la economía y vamos a solventar todo. Y lo que yo digo, y es mi conclusión, es que hay una España real
que ya no tiene nada que ver ni con vosotros ni tampoco con el Partido Socialista. Y no lo veis. Mira, Monedero, yo respeto todo lo que tú me dices, incluso cuando me insulta, aunque tienes que comprender que cuando se insulta de esa manera uno salta, porque uno pues tiene sangre y lógicamente tiene que saltar como cualquier ciudadano. Porque yo antes que político soy ciudadano y eso quiero que lo sepa. Y todos los del Partido Popular también. Y desde luego habrá algunos que se han aprovechado y contra eso vamos a ir con todas las consecuencias. ¿Por qué no echáis a Cebes? Déjame. Y va a haber una regeneración política. Y sin duda la vamos a poner en marcha, como se ha puesto en marcha en 2011 con la Ley de Transparencia, con otras medidas, y hoy ha salido el presidente del Gobierno diciendo que comparece el día 27 en el Congreso y que va a tener medidas, y una de ellas, ¿sabes cuál va a ser, Monedero? Que cuando entre un cargo público en la política a una persona, cuando entre en la política a una persona, se le va a mirar con lupa siempre, porque eso tiene que ser así. Cuando siga en la política, déjame terminar, por favor, cuando siga en la política también. Y después de la política, cuando termina, también va a tener que dar cuentas con su patrimonio. El patrimonio del político va a estar examinado al 100%. Y vamos a entrar en nuevas consecuencias y vamos a entrar también en nuevas leyes. Tony Santo pedía la palabra. ¿Sabes lo que tú representas? ¿Sabes lo que tú eres? Lo que tú representas para mí, un político de laboratorio. Un político que desde arriba quiere controlar todo. Nada de la realidad. Y ese es tu gran defecto, que tu realidad es Venezuela, es el chavismo, es la República Bolivariana y son los hospitales cerrados y son las escuelas sin pupitre. Ese es tu pasado, esa es tu realidad y esa es tu losa, querido amigo. No, yo podría enternecer. Todo mi permiso, Eduardo. Adelante. Muchas gracias. ¿Le puedo incomodar al señor Rejón con una pregunta sobre los bolivarianos? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿tú sabes lo que es Human Rights Watch? Sí, es una asociación de derechos. Fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen: oye, me parece sensato algunas de las cosas y habría que mejorar el programa con algunas cosas. Sería absurdo tratar de imitar cosas que suceden en muchos lugares que tienen muchas virtudes, muchos fallos y que en todo caso no le corresponde a nuestro pueblo decidirlo. ¿Quién tiene necesidad de hablar de lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Quien se siente enormemente incómodo hablando de lo que ocurre en casa. Adelante, Eduardo. El lenguaje hay que utilizarlo con cuidado, porque tú dices que es acusarles, decir que les financiaba el régimen, la dictadura venezolana. Eso lo contó el diario El País, lo ha contado Periodista Digital, ahí está la documentación. Y les han dado 3,7 millones de euros al Centro de Estudios Políticos y Sociales, que es uno de los gérmenes de los antecedentes de Podemos. Por tanto, no es una acusación, es una descripción y es un hecho. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizar el lenguaje. Pido permiso, ¿le puedo hacer una pregunta sobre los bolivarianos? Está con nosotros, buenas noches, con Tony Cantó, buenas noches. Hola. También se van a enfrentar las preguntas Carlos Rojas, buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. Y Javier Gallego, sociólogo, buenas noches. Miguel Ángel, vamos contigo en ese informe que nos ha hecho Javier, que retomaba ese estudio de JP Morgan, que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, el efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó, lo tiramos frente a los comunistas. Y los comunistas nos decían que detrás del muro los pensionistas tenían dinero y los pisos no eran de los bancos sino del pueblo. Y daban soluciones simplonas a problemas complejos como los de Podemos. Y tuvimos que tirar el muro. Y cuando nos acercamos a ver qué había detrás del muro, vimos que había una pobreza absoluta. Los ríos contaminados.
Se hablaba y contestaba Pablo Iglesias en torno a esa acusación que hemos oído en más de una ocasión, la de ser fans, seguidores acérrimos de Chávez y la de populistas. Escuchamos. Pablo es populista. Quizá el error principal es simplificar los problemas. Maldad intrínseca del gran capital frente a la bondad natural de una serie de gentes a las que se magnifica sin apenas pedirle responsabilidades. Es un discurso que enlaza efectivamente en lo que son los populismos. Porque hay una diferencia muy importante entre conectar con la gente y decirle a la gente solo lo que quiere oír. Yo sí soy partidario de la libertad de expresión y de defender a los medios de comunicación libres. No como la estrella esta de Pablo Iglesias, que no lo quiere. Que están preocupadísimos y que les vamos a ganar. Pablo es Chávez. Porque Pablo Iglesias ha defendido al líder venezolano. Ya vamos a conversar con Pablo Iglesias. Buenos días, encantado, un placer. Y mucho. Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. Chávez es ya Bolívar. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? La sospecha bolivariana se usa contra él. Bolivariano de un telepredicador. Le enseñamos más ejemplos. Una alternativa bolivariana. Sería una catástrofe sin paliativos. Podemos estar con el chavismo. Si el intento de que no ganemos las elecciones se va a fundamentar en intentar hablar de Venezuela, vamos a arrasar. ¿Va a hablar la casta de cómo está el trabajo en España o el desempleo? ¿Va a hablar? No, porque son terrenos en los que se encuentra muy incómoda. Así que ¿de qué quiere hablar? De cosas que ocurren a miles de kilómetros de distancia y que no tienen la menor relación con las condiciones de vida de los españoles. Bueno, para aclarar esta duda, ¿cuánto de Chávez y de bolivariano hay en el programa electoral que nos ofrece Podemos? Nada. Chávez fue el presidente que eligieron los venezolanos en elecciones libres y transparentes, auditadas por todas las instituciones internacionales. Si se han equivocado o no, si se equivocaron o no, es algo que le compete a los venezolanos, que por ejemplo en algunos estados del país, bueno, pues deciden votar por la oposición, pero eso tiene que ver con la política venezolana. Cualquiera que crea que lo que sucede en Venezuela es un modelo para España, yo creo que es un analfabeto político, porque estamos hablando de países muy diferentes, con estados muy diferentes, culturas muy diferentes y necesidades enormemente diferentes. Eso nosotros lo hemos dejado claro desde el primer momento. Nosotros lo que necesitamos son recetas para España que además no son particularmente, no hay que importarlas de ningún sitio. Una buena parte de los profesionales, por cierto, el CIS arrojaba ese dato. Podemos es el partido con mayor aceptación y mayor intención directa de voto entre profesionales y altos ejecutivos. Una buena parte de los profesionales que ya están trabajando en la empresa privada y en la empresa pública dicen, oye, me parece que JP Morgan, el informe, que te veo nervioso, por favor, vamos a tranquilizarnos. Te veo que no. Bien. No tuviste la palabra. Juan Carlos Monedero, adelante. Entonces, fíjate que cuando nació Podemos dijeron que era un partido con dos duros, luego dijeron que teníamos el 0,2%, ahora dicen que nos vamos a desinflar, que somos un soufflé. El Partido Socialista te aplaude, ¿no? Deseando, ¿no? Pensando con el deseo. Mira, hay una cosa de fondo que yo creo que es lo que tenemos que analizar, que creo que tú como sociólogo estarás de acuerdo conmigo. Hemos dicho siempre que los políticos se parecían a la ciudadanía y que los políticos españoles se parecían a la ciudadanía española. Creo que eso se ha roto. Creo que por un lado va una parte de los partidos, sobre todo el PSOE, el PP, Convergencia y Unión, que van por un lado y el resto de la ciudadanía ya ni les vota ni les quiere votar. Y por eso, fíjate, creo que figuras como el Senado, figuras como las diputaciones, cada vez están más lejos de la propia ciudadanía. Creo que cometéis un profundo error, que a nosotros nos viene muy bien, cuando seguís pensando que bastará un pequeño avance en la recuperación económica para que la gente olvide todo lo que habéis robado en el Partido Popular, para que la gente olvide que os habéis financiado vuestro partido con la red Gürtel, que la gente olvide si hay un pequeño amejoramiento de la economía, todas las mentiras que habéis tenido. ¿Y sabes qué es lo que no entendéis? Tú no tienes derecho a poner el ventilador no me interrumpas, y decirnos a todos eso. Que ya a ti no te interrumpo. Porque sabes que no es así. Que ya a ti no te interrumpo. Pero es que no tienes derecho a decir eso. Vamos a respetarnos. No me interrumpas. No tienes derecho a decir eso. Decía antes de que me interrumpieras. Y quiero que lo retires. Decía antes de que quiero que lo retires. Decía antes de que me interrumpieras, como habéis hecho siempre, que estáis haciendo ahora con la democracia, que la estáis interrumpiendo. Tú estás insultando a la gente y eso no se puede hacer. Ni se puede generalizar, ni se puede crear una mancha sobre todo el mundo, porque eso es lo que le hace daño a este país.
tenemos que acabar con la corrupción. Y ¿Puedo los hablar? corruptos Anda, tienen me que dar gustaría con sus este señor que no me huesos en interrumpa. la cárcel. Pero que no me Y interrumpa tienen gritando más, que me escuchen con el lo que estoy principio diciendo y yo de luego lo legalidad, escucho. ser juzgados y condenados. Pero tú no tienes derecho a lanzar una mancha sobre todo el mundo ni sobre el Partido Popular. Y yo no te lo puedo consentir. Bien. Hay miles de concejales en este país. Y quiero aclararlo. 3.600 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, otros tantos, muchos por el PSOE y por otras formaciones políticas, que cada día salen a la calle a dejarse la piel por sus ciudadanos, que yo conozco. Yo he sido alcalde, yo lo he visto. Y conozco a esa gente, gente honrada y gente que está trabajando por su país y construyendo a su país y que no respira por la herida como tú, Monedero, que no respira por la herida. Y bueno, eso es construir ha quedado este aclarado, país. Monedero, Por eso y me tengo que ir a este Javier país. Ruiz. Quiero plantear Y no es lo que tú estás que termine haciendo, Monedero. intentando insultarme a mí ¿Terminado? y al Partido ¿Has Popular. terminado? Digo que sois unos hipócritas. Y tú ahora mismo eres un hipócrita porque estás siempre sacando a los concejales que son muy decentes y que están avergonzados. a los concejales, a los parlamentarios y a todos los miembros del Partido Popular. Por favor, señor Rojas. No interrumpas. Que debieras tener un poquito de educación, un poquito. Pero es que tú ¿De me acuerdo? estás Entonces, si me insultando interrumpes, permanentemente, si me interrumpes, Monedero. no hay diálogo y solamente hay... Ese estudio de JP Morgan que hablaba que recomendaba mejor invertir en Irlanda que no en España, entre otras cosas, por esa auditoría pública de Podemos, Bueno, el yo creo- efecto Cataluña. Creo que España ahora mismo está atravesando un momento difícil, por tanto los dineros son cobardes y se van donde la situación sea más estable, ¿no? Hace 25 años que los demócratas tiramos el muro de Berlín. No se cayó, lo tiramos frente a los comunistas. Y los comunistas nos decían que detrás del muro los pensionistas tenían dinero y los pisos no eran de los bancos sino del pueblo. Y daban soluciones simplonas a problemas complejos, como los de Podemos. Y tuvimos que tirar el muro. Y cuando nos acercamos a ver qué había detrás del muro, vimos que había una pobreza absoluta. Los ríos contaminados, Chernobyl. Y los niños ni siquiera sabían decir yo. Esa es la comedura de coco de los partidos populistas, comunistas, como Podemos. Por eso no te extrañe que JP o quien sea, si España va a votar a Podemos, España sale de la Unión Europea. No hace falta que nos marchemos, nos echan. Juan Carlos. Chernobyl es del 86 y el muro cayó en el 89. Así que sois malos hasta dando citas. Hasta en eso sois malos. Perdona, Pero Chernobyl, nada, Chernobyl nada. es vuestro. Bueno, Chernobyl no, es vuestro. digo, pero que- y la lluvia ácida es vuestra, Pero ¿vale? que te aprendas las fechas, sobre todo para no hacer el Perdona, Chernobyl es del ridículo. 86, sí. Que te aprendas las fechas. No, como has dicho que Chernobyl es después vuestro. del muro de Berlín apareció eso. No. Pero bueno, da Fuimos igual. a ver qué había pasado Da igual. y habíais tenido Chernobyl. Da igual. Y si quieres ahora miramos el muro en Venezuela Da igual. y en Cuba. Da igual. Allí donde Mira, veis ponéis muros. Es lo que hacéis los comunistas, es lo que hacéis. Muy bien. Siga. Si hubieras hecho tus deberes al venir aquí, sabrías que mi tesis doctoral fue precisamente sobre el fracaso del socialismo en la República Democrática Alemana. Pues has y si aprendido hubieras poco. mirado un poquito mis publicaciones, verías que soy un crítico bastante duro de lo que significó aquel régimen. Pero da Pues no igual, parece. pero da igual, porque lo importante es que nos insultes y nos no, yo no acuses estoy de insultando. cualquier tipo de mal, aunque no tenga ningún tipo de fundamento. Pero seguid no. así, no. porque luego mis amigos me dicen, oye, ¿le habéis pagado a Miguel Ángel Rodríguez para que os haga la campaña? No, que sepa todo el mundo que lo hace porque es así. Segundo, JP Morgan. JP Morgan, el año pasado, Que yo no estoy diciendo 100.000 euros. Estoy 100.000 criticando lo que vosotros decís. Lo que vosotros decís son soluciones Miguel simplonas Ángel. para problemas complejos Miguel y Ángel. la entrevista que acabas de hacer es para morirse de risa. Miguel Ángel. Con todos los estudios tuyos de Alemania. Muy bien, Miguel Ángel. Que no sé qué has aprendido en Alemania. JP Morgan el año pasado multa por ser una empresa de esas que cometen constantemente fraudes. Por tanto, fíjate, esa empresa que amenace a los españoles de que una fuerza política que viene a limpiar